Hola, muy buenas a todos. Esta será una nueva serie donde os voy a contar cómo hice mi segunda norma de maestro internacional, donde fue un torneo que yo ni esperaba jugar, pero bueno, os voy a contar un poco cómo fue un poco la experiencia. Yo estaba trabajando en una empresa y de casualidad dejé ese trabajo y al día siguiente me salió la idea de jugar este torneo, que era un cerrado, en Badajoz, en Extremadura. Y fue un jueves, o creo que fue un jueves si no me equivoco, y lo que era el cerrado empezaba el lunes. Y claro, yo cuando pregunté sobre los jugadores el jueves, cuando me preguntaron, yo pregunté qué jugadores jugaban y bueno, y cómo eran las condiciones y eso. Y el torneo no tenía dos jugadores. Normalmente en cerrado son 10 jugadores y solo había dos jugadores que habían acordado y los demás se le habían caído. Entonces acepté, pero yo pensaba que no se iba a jugar. Porque digo, bueno, si son dos y quedan 3 días quedaban, pues era complicado conseguir los otros 7 jugadores. Y bueno, lo que es el sábado seguí preguntando. Y bueno, me dijeron que ya solo quedaban 3 o 4 o algo así. Y llegó el domingo y todavía no tenía claro si el lunes iba a viajar a Badajoz. Que tuve que también que coger un hotel y cerrarlo. Menos mal que había que pagar allí. Y bueno, como no sabía si todavía se jugaba, ellos me aseguraban seguro que se iba a jugar, pero claro, si no tenían los jugadores todavía, ¿cómo ibas a saber tú si se iba a jugar? Entonces yo decidí, se jugaba el lunes, se jugaba por la mañana, creo que era a las 10 si no me equivoco, y de camino me pillaba unas 2 horas y poco, 2 horas y media creo que era de camino, y decidí irme el mismo lunes. Y como tuve la mala suerte también de que bueno, me robaron una mochila donde tenía un portátil en esa época, pues 2 meses por ahí. Eh, Menos mal que tenía un ordenador de mesa y tuve la buena idea de llevarme lo que es el monitor, llevarme mi ordenador de mesa en el coche y el domingo por la noche se hizo lo que fue el sorteo de si ibas con blanca con tal jugador, con negra con tal jugador. Y, y bueno, ya por la noche del domingo pues se sabía que se iba a jugar. Entonces decidí irme el lunes, cogí mi ordenador de mesa, mi monitor y me planté allí a las 7 y pico de la mañana. Salí de aquí de Sevilla y fui para Extremadura donde llegué allí y lo primero que hice subir el ordenador y el monitor al cuarto de la habitación del hotel y irme directamente a jugar porque iba tarde. Y en todo esto también hay que decir que a la vuelta, pues ya del torneo, pues me llevó también una multa por ir rápido conduciendo porque llegaba tarde, ¿no? Pero bueno, estas son anécdotas que pasó antes del torneo. Lo de la multa, menos mal que no lo sabía, si no el torneo lo mismo lo hubiese jugado un poco más mosqueado, ¿no? Pero bueno. Nada, os voy a decir los jugadores están aquí. Bueno, uno de ellos era Jaime Rey Martínez, que era la primera partida que me enfrentaba. Era un niño bastante joven. En ese momento no sé si tenía 11 años. Y tenía el elo ya de casi, vamos, 2331. Después un portugués, Ricardo Pedro Cruz Díaz, también a otro chavalito. Después se va a buscar que era un francés, que ya tuve la ocasión y el placer de jugar con él en el Open de Sevilla, que le pude ganar en esa partida. Después Juan David Becerra, que no lo conocía. Después Abel,
que era el organizador del torneo, y bueno, también jugar el torneo. Después Jorge Alberto Ramírez, un maestro FIDE, mexicano. Había visto que había jugado torneos, pero tampoco lo conocía personalmente. Después este tampoco, de Suecia, Arvin, tampoco lo conocía. Y Pan Misa sí lo conocía de algún Open de Sevilla también que había pasado por aquí. Y Olivier Francés lo conocía de un torneo que coincidí con él en Bilbao, pero nunca había jugado con él. Y bueno, después estoy yo ahí el número 10. Y esto eran los jugadores. Lo que es el domingo te enteras que quién te toca. Y bueno, el domingo por la noche me entero que juego con Jaime Rey Martínez en la primera partida y más o menos hay que decir que no había entrenado, que no me esperaba este cerrado, era mi primer cerrado, entonces también tenía un poco más de nervios, obviamente. Cuando nunca has jugado un cerrado, pues se nota un poco más la tensión. Y hay que decir que no, eso, que no había preparado ninguna partida porque no había dado tiempo y tampoco porque tampoco había entrenado. Estaba trabajando y no tenía casi ni tiempo para mirar ajedrez. Que la primera norma, que también haré otro vídeo, también me pasó una cosa parecida. Estaba trabajando y tampoco estaba tan preparado y bueno, hice la norma, ¿no? Igual que en este, ¿no? Bueno, voy a decir más o menos lo que yo pensé para... Había que ser 6,5 de 9 y lo que yo hice mis cálculos, más o menos, que al final nunca se puede hacer cálculos en estos torneos porque no te salen las cosas como uno quiere, ¿no? Yo había pensado, mi primera partida era con Jaime, que bueno, que podían ser, iba con negra, quería hacer unas tablas, no perder, obviamente no quieres perder ninguna partida, ¿no? Entonces piensa, bueno, la primera partida con Jaime, unas tablas estarían bien, voy con negra. La segunda partida que me tocaba Jorge Alberto Ramírez, pues pensé, iba con blanca, vi lo que jugaba, que casi siempre jugaba francesa, y bueno, pensé, bueno, esta partida lo puedo ganar, pensé, también lo puedo perder, ¿no? Pero pensé que digo, bueno, ese punto se podría intentar ganar. Y era mi objetivo, ¿no? Ahí ya tenemos 1,5. Mi tercera partida fue con Ricardo, el portugués, y también pensé que tenía que ganarla, porque era el jugador que menos elo tenía, entonces pensé, digo, bueno, en estos torneos es verdad que nunca puedes hacer cuenta, como he dicho, pero bien, ahí pensé que podía tener ya 2,5. Y después la siguiente partida fue con Arvin también. Y ahí la verdad que no lo tenía claro porque no conocía a ese jugador. Y podía pensar también que iba con Blanca y a lo mejor podía ganar. Pero bueno, esa no la tenía muy claro, así que podríamos poner unas tablas, 3 puntos, 3 puntitos. Esas eran mis ideas, ¿no? Podía pensar que podía ganar también, ¿no? 3 puntitos. Después jugué también con Pan Misa. Con Pan Misa pensé que bueno que podía intentar hacer tablas con Blanca y 3,5. Después con Olivier pensé que bueno, maestro internacional ya era cerca de los 50 creo que tiene y años y bueno, pensé que iba con Blanca y podía intentar ganar 4,5. Y Y claro, tenía que hacer algún punto más. Claro, con Abel pensaba que era otro de los que tenía menos elo y podía intentar ganar. Entonces 5,5. Y ya los otros dos, pues una tabla con Sebán y con Juan David, pues ya estarían en los 6,5, ¿no? Lo que pasa es que al final no salen las cuentas como uno quiere. Y bueno, y ya vamos a ir con la primera partida y os voy a mostrar, ¿no? Bueno, como os he dicho, la primera partida fue con Jaime Rey. La verdad que ya había jugado una partida con él hace un par de años antes, en un campeonato de España, un par de años, un año. Y al chaval tenía ahí, no sé si 10 años, o 11, o 10, o no sé, es que realmente no me acuerdo cuántos años tenía, pero era bastante joven. Lo sigue siendo, obviamente. Pero ya hice tablas con él, tenía un elo cerca creo de 2100, hizo un torneazo en un campeonato de España y fue una partida dura.
Entonces ya conocía, no lo conocía mucho, pero bueno, ya tuve bueno, jugué una partida con él, ¿no? Y bueno, ya en el siguiente vídeo veréis la primera partida, ¿vale? Y espero que os guste lo que son el camino, ¿no?, de las partidas, ¿no? Que son bastante interesantes. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.